noches, querida iglesia. Estamos gozosos de poder compartir una vez más la reunión por esta señal. Y en este día especial, en esta Pascua especial, ustedes ya saben por qué, podemos estar alabando y adorando a nuestro Dios. Ustedes desde allí, yo aquí en este lugar, y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios, el precioso mensaje en esta noche. Quisiera que me acompañen cantando estas canciones como lo hacemos en la iglesia. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Padre del cielo, te damos gracias porque una vez más estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús, recordando en este tiempo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, derramando su sangre preciosa por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este acto de amor, de misericordia, único, incomparable, que fue en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. En la cruz diste tu vida, derramaste todo, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrado ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Cantamos una vez más. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Sí, Señor. Oh, tu diestra me ha sostenido. Vamos a decir hermoso es. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú,
Señor. Tú eres digno, tú eres digno. Digno eternamente. Digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Una vez más decimos digno, todos juntos. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque tú tienes el control de todo. Gracias por tu protección. Gracias por tu palabra. Señor, queremos estar atentos, que nuestros oídos estén atentos al mensaje que tienes para cada uno de nosotros, que tienes para tu iglesia, que tienes para nuestras vidas. Señor, queremos que tú estés bendiciendo este tiempo. Bendice tu palabra en esta noche. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí vamos a escuchar el mensaje de la palabra. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el precio de nuestra maldad fue puesto sobre él.
derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Voy a leer Marcos capítulo número 16 y voy a leer también en Lucas 24 y voy a leer en Juan capítulo 21 las porciones y voy a leer en 1 Corintios capítulo 15 las porciones donde se cuenta la resurrección de Jesús. Hoy es domingo de resurrección. Muy especialmente nuestro corazón se inclina para pensar en la resurrección de Jesús. ¿Qué significa resurrección? Que Jesús, muerto, literalmente muerto, se despertó y se levantó. Eso se llama resucitar. Y como entendemos en la porción bíblica, no fue como la resurrección de Lázaro, que salió envuelto en sudario. No, Jesús salió con sus túnicas resplandecientes, nuevamente vestido. Todo indica que Él se levantó y atravesó el sudario. No es que se tuvo quitándolo, sino que Él atravesó el sudario quedó así tendidito, Él lo dejó y resucitó, se levantó de entre los muertos. Gloria a Dios, porque es parte enorme de nuestra fe, los cristianos, creer en la resurrección de Jesús. Él tuvo, si contamos, siguiendo el orden de las apariciones, Él se apareció en 12 ocasiones, el número de los discípulos, 12, no es que se apareció uno a la vez, no, hablo en referencia al número nada más. Se apareció 12 veces a diferentes tipos de personas. Yo quiero hablarte hoy de las 5 apariciones del día domingo de resurrección. Las 5 primeras apariciones hechas o vividas el mismo domingo
el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Te estoy hablando de que Jesús apareció a María Magdalena, después apareció al resto de las mujeres, después apareció a Pedro, después a Cleofas y otro discípulo más que iban camino a Emaús, una ciudad que estaba allí a unos 11-15 kilómetros de Jerusalén. No hay vestigios de esa ciudad hoy prácticamente. Y después apareció a los 10 discípulos que estaban encerrados en Jerusalén ya al anochecer. No estaba Judas, que se había ahorcado, tampoco estaba Tomás. No sabemos dónde estaba Tomás, pero Tomás no estaba. Estas fueron las primeras 5 apariciones del Señor. Después apareció en 7 oportunidades más. Se apareció 7 días después al Tomás para mostrarle que estaba vivo y que había resucitado. Después apareció en Juan capítulo número 19 a 7 discípulos que habían ido a pescar, entre ellos estaba Juan. Después apareció a los discípulos que estaban en Galilea cuando les dio la gran comisión. ¡Qué maravilla! Después apareció a Jacobo, su hermano, hijo de su mamá y José María, a Santiago. Después dice el libro de Corinto, Pablo, cuando allí va mencionando una por una las apariciones, se apareció a 500 hermanos a la vez. Y después, al final de todo, Hechos capítulo 9, se aparece a Pablo camino a Damasco. 12 veces. Pero yo quiero referirme a las 5 primeras. Vamos a leer en Marcos. Le voy a tratar de leer en forma cronológica, como entendemos al analizar los 4 contenidos del comentario de la narración de la resurrección, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Al menos así lo creemos en este orden, ¿correcto? Marcos capítulo 16, voy a leer lo siguiente. Dice Marcos capítulo número 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Le voy a agregar algunos detalles. Otro evangelista dice, aún era oscuro. Así que podemos decir con certeza que la primera aparición es María Magdalena de madrugada. Todavía no había salido el sol. De quien había echado 7 demonios. Verso 10. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Un detalle, el verso 11 dice, cuando oyeron los discípulos que vivía Jesús y que había sido visto por ella, por María Magdalena, 3 frases, 3 palabritas muy tristes, no le creyeron. Ahora, vamos un poquito más arriba. Vamos al verso número 1 del capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo y llegó el domingo, dice María Magdalena, y acá aparecen las otras mujeres. María, la madre de Jacobo, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que sería Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Otros evangelios añaden otras mujeres que ya yo se las voy a contar. Muy de mañana, el primer día de la semana, el mismo día domingo, vinieron al sepulcro, pero ya ha salido el sol. Quiere decir que primero llegó María Magdalena y después ya salido el sol, María Magdalena con todas estas mujeres vuelve. Todo indica que o vinieron todas juntas y María entró primero y el Señor se le apareció a ella primero, o todo indica que María Magdalena vino primero de madrugada, volvió, buscó a las mujeres y todas ellas, más de 4, más de las que se nombran aquí, llegaron al sepulcro. Pero fíjense lo que pasó. Ellas entraron, miraron que Jesús no estaba en el sepulcro. Ángeles le dijeron, 2 ángeles le dijeron que Jesús había resucitado. Y entonces, dice el verso número 7, el ángel le dice a las mujeres, estoy leyendo siempre Marcos 16, id, decid a sus discípulos y a Pedro que Jesús, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo van a ver, como Él les dijo. Pero mira el verso 8, ¿qué le pasaba a estas mujeres? Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Voy a leer Lucas ahora. Vamos a ir Lucas al final, Lucas capítulo número 24, y voy a leer nada más ni nada menos que ahora la aparición a Cleofas y el otro discípulo
que iban camino, a Pedro primero y después a Cleofas y a otros discípulos que iban camino a una ciudad que estaba cerquita que se llamaba Emaús. Capítulo número 24, dice el verso número 11. Mas ellos, los discípulos, cuando escucharon a las mujeres contar que había resucitado, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos a ver ahora que en Corinto Pablo comenta que Jesús, en este momento que él vuelve a su casa, Jesús se le aparece a Pedro, la tercera aparición. La cuarta, los que iban camino a Emaús, verso 18. Respondiendo uno de ellos a Jesús, que comenzó a caminar al lado de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que han ocurrido en estos días? Jesús, ellos iban caminando, era Cleofas con un discípulo de Jesús, iban caminando y Jesús se puso al lado. Y ellos iban hablando, ¿no?, de lo que había pasado en Jerusalén. ¿Te enteraste que murió ese tal Jesús Nazareno, que tanta gente lo seguía, pero parece que resucitó? Y Jesús se puso al lado, él estaba y comenzó a hablar con ellos. Entonces, verso 19, eran tres, Jesús y ellos dos. Jesús le dijo: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios y todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y lo crucificaron? Verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. ¿A quién se refiere Cleofas? A su esposa, una de las Marías, mujer de Cleofas. Bueno, no lo quiero aturdir, ¿no? Pero estudiando un poquito, Cleofas posiblemente era nada más ni nada menos que el padre de uno de los discípulos de Jesús, Jacobo el menor. Entonces Cleofas, por su esposa, que fue al sepulcro, una de las mujeres, se enteró. Ahora, fíjense lo que dice Cleofas. Él está diciendo: yo escuchamos a la mujer, entre ella mi esposa, que comentó esto. Nos han asombrado, verso 23, no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo también que habían visto en visión ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Fíjense todo el dato que tenía Cleofas, padre de uno de los discípulos. Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Verso 25, Jesús se enoja y les dice: oh insensato, escuchen esto, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, haciendo referencia a la resurrección? Verso número 30. Llegan a Emaús, se sientan en una mesa, y el verso 30 no lo habían conocido, no sabían que era Jesús que estaba hablando con ellos. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando Jesús tomó el pan y lo partió, allí ellos conocieron a Jesús. Y finalmente, Juan capítulo número 20, versículo número 19, la última aparición. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, domingo de resurrección, quinta aparición. Primero, María Magdalena. Segundo, el resto de las mujeres. Tercero, el mismo Pedro que fue al sepulcro con Juan corriendo y volvió maravillado porque no había visto el cuerpo de Jesús. Cuarto, los discípulos que van camino a Emaús y llegaron a Emaús. Y quinto lugar, 10 de los discípulos. Fíjense cómo estaba. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, no golpeó la puerta porque Jesús, así como atravesó el sudario, atravesó la piedra del sepulcro, con el cual el sepulcro estaba sellado, cerrado, y ahora atraviesa la pared. El cuerpo de Jesús resucitado no era el mismo que había sido crucificado en el madero de la cruz. Así que Jesús atravesó, vino Jesús y puesto en pie le dijo: paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, pero también les mostró el costado. Y los discípulos se regocijaron. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y voy a leer donde aparece que Jesús resucitó a Pedro. 1 Corintios 15. Y aparte, el apóstol Pablo hace allí, versos 2 y 3 de 1 Corintios 15, si no lo quiere buscar no importa, yo se lo leo, hace referencia al orden exacto de las apariciones. Verso 15, número 2. Dice así: por el cual, asimismo, capítulo número 15, versos 3 y 4. 2, 3 y 4. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y habla de la resurrección. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Verso 5. Y que se apareció a Cefas, él empieza en Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, como le comenté en la introducción, de los cuales muchos duermen, y después como un abortivo se me apareció a mí. Que Dios bendiga esta hermosa palabra. Hemos leído mucho, pero quería rescatar cómo fueron los hechos, y te desafío a que los mires a estas porciones, que las mires en tu casa despacito. Mateo capítulo número 27 y 28 para verlo bien completo, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo número 24, Juan capítulo número 21, 1 Corintios capítulo 15. Yo quiero hablarte de estas 5 primeras apariciones, porque indudablemente veo ahí, me encanta ver lo que Jesús hace y cómo las personas cuando lo ven reaccionan. Y cada una de ellas definitivamente venía absolutamente cubierta, cada una de estas personas, con una emoción diferente. Era un ir y venir de sensaciones distintas. No era para menos, Jesús había muerto, y para los discípulos esto había sido una debacle emocional, porque el líder, el hombre que esperaban para que fuese no muerto y puesto en una tumba, sino que fuese puesto en el trono de Israel, recuperando el terreno y el dominio de Israel de las manos de los imperialistas romanos, ahora estaba muerto. Estaba en una tumba como cualquiera. Esto produjo tal desazón que cada uno se fue refugiando donde pudo. Pero una cosa es cierta, que Jesús no iba a ascender al cielo sin antes manifestarse vivo. Por eso Juan después en su primera carta diría: lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos tocante a Jesús, que murió, pero que también resucitó. Primero, María Magdalena. ¿Sabe? María Magdalena, yo voy a hacer una breve asociación en cada aparición. María Magdalena habla de la voz de Jesús. La voz de Jesús en medio del abatimiento. María Magdalena es la mujer quizás más, que más nos enternece en el corazón, su vida. Es la que dice el evangelista: Jesús había echado 7 demonios. Una mujer rendida indudablemente al paganismo. Una mujer cuyas obras, en lo personal, si bien la historia de María Magdalena se la nombra en el capítulo 8 de Lucas, el verso número 2, en el capítulo anterior se cuenta que otra María, la que era prostituta, había ungido los pies del Señor Jesús. Yo en lo personal coincido, o mejor dicho, estudiando de los que saben, que no hay por qué asociar las dos Marías. Indudablemente creo que María Magdalena no es la prostituta, inclusive como popularmente se ha divulgado en crónicas, películas, etcétera, etcétera. Es María Magdalena, de la cual Jesús, la prostituta, es otra María, la que ungió al Señor. Esta es María Magdalena, era de Magdala, es un pueblo, no era el apellido Magdalena, era Magdala, un pueblo a la orilla occidental del mar de Galilea, en el norte de Palestina. Lo cierto es que ella, dice el evangelista, es notable ver, Juan cuenta de María Magdalena, llega llorando al sepulcro, devastada, pensando que el Señor, a quien ella amó y entregó su vida para seguirle, de repente ya no está. Y María es la primera que corre al sepulcro. Es claro en el evangelio que aún siendo de noche, María va al sepulcro, pero pasa algo. Ella entra, ve los lienzos, el cuerpo de Jesús no está. Pero hay un ángel, hay 2 ángeles
que le dicen, ¿a quién buscas? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí Jesús, ha resucitado. Y entonces sus ojos, empapados en lágrimas, porque el evangelista dice que está llorando, sale y se encuentra con el Señor Jesús, pero no le conoce. Ay, es lindo debatir por qué no le conoce, si ella lo conocía bien a Jesús. Bueno, una de las pocas opciones es que las vestiduras resplandecientes y su rostro, el rostro resucitado del Maestro, para ella fue una imagen que absolutamente no la pudo comprender o asimilar con sus sentidos. Pero quizás sus lágrimas habían brotado tanto que no le podía conocer a Jesús. Pero ¿sabe qué? ¿Cuándo María se entera que es Jesús? Cuando el Señor la nombra, con la dulce voz del Maestro. Su aspecto era resplandeciente, su cuerpo no era el mismo, pero la voz era la misma. Y Jesús le dice, María. ¡Ay! Ella escuchó el nombre de Jesús. Y entonces María, cuando escucha el nombre de Jesús, quiere abrazarlo. La reacción es abrazar, porque se da cuenta y Jesús le dice, no me toques. No me toques, porque el cuerpo que tengo es con el cual voy a subir al cielo. Y María se quedó allí sin abrazar al Señor Jesús. ¿Sabe qué? Yo quiero hablarte a vos, mi querido amigo, a los hermanos en Cristo. María Magdalena es figura del abatimiento. ¿Qué te abate hoy? Abatimiento significa pérdida de esperanza. Abatimiento significa desolación. Abatimiento significa tristeza insolayable, tristeza de la cual no nos podemos recuperar. Abatimiento significa llegar al fondo de nuestra vida. Abatimiento significa no poder ver el mañana porque el presente nos abruma. Enfermedades, tragedias, esta misma cuarentena, asuntos del propio aislamiento, financieros, familiares. Tristeza, alguna que otra enfermedad dura que estás atravesando. Quizás estás solo, estás sola. María Magdalena tenía la historia, quizás muy dura. Y si Jesús había echado 7 demonios de ellas, casi con certeza era una mujer que estaba ligada a ciertos cultos paganos o una vida desordenada. Algo pasaba con María, pero el Señor la rescató. Ella es figura del arrepentimiento. Y sabes una cosa, yo creo que de todas las apariciones, María Magdalena es la que más, lo dije, nos enternece, porque en el abatimiento escuchó la dulce voz del Señor Jesús. Yo sé que a Jesús hoy no lo podemos ver, todavía, un día nuestros ojos lo van a ver, pero sí podemos escuchar su dulce voz. Él dice, vengan a mí, todos los que están cargados, abatidos, cansados, que yo los voy a hacer descansar, como nadie los ha hecho descansar. Y a los creyentes en Cristo, Jesús nos recuerda que Él está diciendo, yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me conocen. A veces no conocemos la voz del Señor o no hacemos porque no estamos sintonizando. Yo me acuerdo cuando era muchachito teníamos una radio móvil, no es como ahora la radio, ¿no? Y entonces levantamos la antena, lo primero que había que hacer. Y después con el dial ubicar la frecuencia y las ondas que venían por el aire, eran captadas por la antena y se transfería al parlante y escuchamos la voz. Lo curioso era que a donde íbamos, levantamos la antena y podíamos escuchar el partido, podíamos escuchar al locutor. Hay que sintonizar con el cielo. María Magdalena, la voz del Señor, en medio del abatimiento. Las mujeres. ¿Cuáles eran las mujeres? Bueno, es difícil. Las mujeres ha sido cuestión de debate cuáles fueran las mujeres, pero ahí había 3 Marías. María, por un lado, María Magdalena, que ya hemos mencionado. Seguramente María regresó y volvió con las otras, o vinieron todas juntas y ella se adelantó primero y vio al Señor primero. No podemos decirlo eso. Pero estaba María Magdalena, después estaba María, la misma Salomé, madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, discípulos de Jesús. Después había una tal Juana, esposa de un tal Chuza, intendente de Herodes. Era una mujer esto lo cuenta al final del capítulo 7 de Lucas, era una mujer, Juana, que estuvieron cerca
estuvieron cerca de la cruz cuando Jesús estaba siendo muerto. Eran las mismas mujeres que seguían a Jesús desde antes. Estuvieron en la cruz, en el escenario del Calvario. María, la madre de Jesús, es la que más cerquita estaba sola con Juan y más lejos estaban estas mujeres. María Salomé, Juana, la esposa de Chuza, otra María, la esposa de Cleofas, como dije, madre de Jacobo el menor, y posible otras mujeres más. Ahora, ¿sabías que los cuerpos de los muertos, los hebreos, lo trataban diferente que los egipcios? Los egipcios acostumbraban a embalsamar. Ellos tenían técnicas que han sido maravillosas, porque hasta el día de hoy tenemos esas imágenes embalsamados allí de años y años, aún antes de Cristo. Lo cierto es que los judíos llevaban especias aromáticas. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo. Estaba envuelto en sudario, no estaba en ningún cajón ni nada que se le parezca. Entonces, noten esto. Estas mujeres iban con ungüentos, pero ya en un tiempo que no era el que se acostumbraba. Iban en un tiempo apresurado con el ungüento. Obviamente, cuando van, la idea del ungüento es de alguna manera preservar, no el cuerpo en sí, sino su olor, su aspecto. Algo ocurría en el corazón de estas mujeres. Ellas venían siguiendo a Jesús desde hace tiempo. Ponían de su dinero para sostener al Señor en su vida diaria. Indudablemente comprometían sus familias. Pero si estas mujeres venían con el ungüento es porque no creían que Jesús iba a resucitar. ¡Wow! Cuando apareció Jesús se le aparece a las mujeres y me invita a ver ahora no la voz de Jesús, sino los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no son impactados por su voz, son impactados por los pies del Señor. Y dice la Biblia que con sus ungüentos, con sus propios ungüentos, caen rendidas a los pies del Señor. Todas las mujeres, María Magdalena estaba entre ellas seguramente, y adoran al Señor. Derraman su corazón y su vida al Señor. Estas mujeres, así como María Magdalena habla del abatimiento, estas mujeres hablan del descreimiento. No creían que Jesús... Bueno, de hecho que los discípulos tampoco creían en algún sentido. Pero ¿sabes una cosa? Nadie en realidad esperaba que Jesús resucite. Pero la única apelación que hay en el Evangelio que hemos leído, en Marcos, es que huyeron despavoridas, huyeron espantadas después de todo esto. ¿Por qué? Porque les costaba creer. A veces creo que la incredulidad puede formar parte de nuestra vida como creyentes en Cristo Jesús. Hemos creído en su salvación, hemos creído en su protección, creemos en Jesús en todos los sentidos de nuestra vida, le hemos entregado nuestro corazón, creemos que ha perdonado nuestros pecados, pero no le creemos a Él hoy. Y yo mismo me confronto con ese tipo de incredulidad. El descreimiento nos persigue. Estamos recordando en esta semana cómo cuando cristianos, y esta es la palabra para vos que sos creyente hace muchos años, como yo quizá, ¿no? Yo me convertí a Cristo, era muy pequeño, pero van pasando los años y nos va saliendo un callo en la fe. No nos deja creer. Ya aprendemos a gambetear cosas de la vida, nos cuesta orar, creemos que sabemos mucho de la Biblia. ¿Para qué vamos a seguir aprendiendo más? Vamos y cumplimos con los rituales del culto, los días sábado y domingo, pero en el corazón se nos va haciendo un callo, nos cuesta creer. ¿Qué pues os ha fascinado tanto? Decía Pablo a los Gálatas, capítulo número 3, fascinado, y les llama con una palabra muy fuerte. La única vez que se menciona allí en el Nuevo Testamento, le dice Gálatas, literalmente tontos. ¿Qué os ha fascinado tanto para que habiendo empezado en el Espíritu, vais a acabar en la carne? ¿Cómo un creyente puede tener tanta devoción por Cristo y nos estamos enfriando tanto? Que este domingo de resurrección, esto sea para usted, para mí, para vos y para mi querido hermano, para el descreimiento, los pies del Señor, volverlo a descubrir, es el Señor, y volver a pactar con Él, como esta mujer, y rendirle nuestro corazón. El acto de adoración, de caer a los pies del Señor, son absolutos. Es un acto absoluto donde Cristo Dios es celoso, como veíamos en uno de los mandamientos. Él no los quiere compartir con nadie. Los pies del Señor, en medio del descreimiento de estas hermosas mujeres.
tercera aparición ahora es el turno de Pedro. Los evangelios no cuentan que Jesús se apareció a Pedro, pero sí lo cuenta San Pablo. Lo que los evangelios cuentan es que, bueno, Pedro estaba con los discípulos, estaban en un lugar encerrados por miedo, ya lo leímos en Juan capítulo 21. Lo cierto es que llegan las mujeres y de repente empiezan a contar, empiezan a gritar. Se imagina usted todas las mujeres juntas, entusiasmadas y a su vez alborotadas por semejante noticia. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y los discípulos, bueno, Pedro es el primero que reacciona y dice: voy a la tumba, voy corriendo a ver qué pasó. Y sale Juan con él y van los dos. Juan era más joven y pasa al lado de Pedro, y entonces llega a la tumba primero Juan, pero el evangelio dice que ahí Juan no quiere entrar y él lo espera a Pedro. Y llega Pedro ahí cojeando ya, un hombre un poquito mayor, y entra a la tumba y ve que ya Jesús no está allí. Y sale maravillado el apóstol Pedro de que Jesús había. Él dice en la Biblia, aquí hay una conjunción de información. Por un lado, en la Biblia, cuando los discípulos, antes de ir Pedro y Juan al sepulcro, dicen que no creían, pero indudablemente que cuando Pedro llegó y no vio al Señor en el sepulcro, se fue maravillado sabiendo que él definitivamente pensó que Jesús había resucitado. Ahora, lo importante de esto es que no sabemos qué Jesús le dijo a Pedro, no lo tenemos escrito. Lo único que conocemos es que Jesús se apareció a Pedro. ¿Por qué este diálogo está escondido? Echamos nuestra mente a volar, no queremos pecar, pero ¿qué le habrá dicho Jesús a Pedro? Yo estoy convencido que esto significó para Pedro un antes y un después, como para todos, pero más para él, porque él guardaba en su corazón el recuerdo triste, fastidioso, semejante remordimiento, cuando le negó al Señor 3 veces aquella triste noche de la entrega, del juicio injusto al Señor, que fue pasando de mano en mano, manos inmundas que le abofetearon, le pegaron, y él iba mirando entre las sombras de la noche, al punto que uno de los que estaba allí les dijo: Pedro, tú eres uno de ellos, y Pedro lo negó. Pero cuando Jesús pasó esa noche, iba con los guardias directo al Calvario, la Biblia dice que Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente. Y ese remordimiento habrá estado con Pedro todos estos días y necesitaba ver los ojos de Jesús de nuevo. Por eso creo que esta es la aparición, no de la voz de Jesús como María Magdalena, no la relevancia de los pies para ser adorado como las mujeres maravillosas, sino de los ojos del Señor, volverlos a mirar. Quizás estás viviendo eso, mi querido muchacho, señora, señor, hermano querido, un remordimiento. El pasado te está a veces volviendo a la mente, el pecado, lo que hemos fallado al Señor, y a veces no nos podemos deshacer de eso y nos persigue toda la vida, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que eso termine como terminó para Pedro ese día. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted agarra la última hoja de Juan, yo tenía un mensaje antes, un pensamiento que llamaba la hoja del milagro, o el milagro de la última hoja, dicho al revés. Juan, ¿no? Usted tiene la última hoja de Juan, capítulo 21, en la Biblia. Agarra la hoja de la Biblia de Juan. De este lado, de los evangelios, encontramos a un Pedro que se duerme, un Pedro gritón, un Pedro lleno de que está queriendo por allí el primer lugar, un Pedro al cual Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, un Pedro que le corta la oreja mal, un Pedro que le niega 3 veces, y después da vuelta a la hoja y se encuentra con un Pedro lleno del Espíritu Santo que sale, que predica, que ayuda al cojo que está junto a la puerta del templo, un Pedro que va a la cárcel y sale liberado por el Dios y por el ángel del Señor, un Pedro que sigue adelante y después en la azotea entiende que tiene que ir a predicar a Cornelio, capítulo 10. De hecho, ¿es otro Pedro? No, es el mismo Pedro. Lo único, mira, faltaba este toque del Señor, esta aparición para él. Yo veo a Pedro como una vida y un proceso, Pedro en pleno proceso de maduración espiritual. Y fue la última visita de Jesús antes de dejarlo y partir al cielo para que él pueda tomar la decisión.
no se iba a olvidar Pedro de los ojos del Señor. Quizás te tengas que reencontrar, nos tengamos que reencontrar con los ojos del Señor. ¿Para qué? No nos juzga, para decirnos que Él nos perdonó, que el pasado ya no tiene más nada que ver, querido, deja el pasado atrás, no importa lo que viviste. Si le entregas tu vida a Cristo, Él no mira el pasado, sino que mira un futuro presente y futuro glorioso. Los ojos del Señor para el remordimiento. Pero llegamos a los discípulos que iban camino a Emaús. Y estos discípulos que iban camino a Emaús, uno ya era Cleofas. Como ya les dije, era el esposo de una María, de una de estas mujeres, padre posiblemente de uno de los discípulos de Jesús llamado Jacobo, el menor, para diferenciarlo del hermano de Juan, Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Él iba caminando, Jesús va, se les pone al lado, ellos no lo conocen, iban tan enredados en sus charlas, enfervorecidos por la actualidad, que no se dieron cuenta que era el Señor, hasta que Él se sentó, lo hicieron entrar en la casa, y cuando Jesús partió el pan y vieron las manos del Señor, porque esta es la aparición de las manos del Señor, ahí dijeron, hoy es el Señor, Dios mío. Y Jesús los trata de ser hombres lentos para creer. Y los trata de insensatos, de no usar la mente para lo que la tienen que usar. Me gusta ver en esta aparición el aturdimiento, ¿no? Hoy más que nunca estamos aturdidos. Miren, yo me tengo que confesar de todo corazón. Yo estoy bien, tengo mis días en que estoy bien en esta cuarentena, a veces estoy muy bien, a veces no estoy tan bien. Cuando inmediatamente empiezo a ver las olas y saco la visión del Señor y empiezo a ver las olas del mar, que cómo vamos a trabajar, que de dónde va a salir el sustento, que qué va a pasar si se nos toca enfermarnos alguno de nosotros, qué va a pasar con el mundo, que qué va a pasar, 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 ¿no? Al punto si se damos rienda suelta al pensamiento, querido, no es, todo el mundo dice que este es un tiempo para pensar, no, hermano, mire, usted es creyente como yo, no es un tiempo para pensar, es un tiempo para orar. ¿Sabe por qué? Sí, hay que pensar, pero dejar que el pensamiento sea dominado por el Espíritu Santo, ponernos en la sintonía con el Espíritu Santo y no agobiarnos con el pensamiento, como nos quieren hacer creer algunos filósofos, de decir, hay que pensar, vamos a llegar a un aturdimiento cada vez peor. Y esto les pasaba a los discípulos que iban camino a Emaús. La desesperación por lo que estaba ocurriendo, las noticias, el alboroto en la ciudad, si se quiere, desconsuelo para los que seguían a Jesús. Estamos hablando de Cleofas y otro discípulo de Jesús. Yo creo en lo personal que ese otro, ninguno de los dos pertenecía al grupo de los 12, para mí, al grupo de los 11 que habían quedado. Algunos dicen que sí. Definitivamente estaban tan aturdidos que no reconocieron al Señor. Y nos tenemos que encontrar nada más ni nada menos que con las manos del Señor. ¿Por qué? Pasan los años. Y como decía antes, a veces se nos va haciendo un callo y no nos damos cuenta que queremos servir al Señor, pero nos está ganando la vida. A veces me lastima ver a muchos hermanos queridos que hace muchos años hemos compartido campamentos, hemos compartido retiros espirituales, escuelas bíblicas, que me han dicho, Guillermo, quiero servir al Señor, pero después, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿En qué estás entretenido? ¿En qué estoy entretenido? Que este domingo de resurrección signifique una aparición de Jesús. ¿Para qué? Para ver sus manos que me hablan de su servicio, parte el pan. El Señor vino a servir, poder entregarle a Cristo nuestra vida para servirle. No hay mejor inversión que esa. ¿Para qué nos vamos a afanar tanto? Si ya nos hemos dado cuenta que qué frágiles que somos con esto del coronavirus, qué pequeños que somos. Termino. María Magdalena, la voz del Señor en medio del abatimiento. Las mujeres, qué hermoso, los pies del Señor en medio del descreimiento para adorarle y no tener dudas. Los ojos del Señor en medio del remordimiento de Pedro. Las manos del Señor en medio del aturdimiento de aquellos que iban camino a Emaús. Y quiero terminar con el costado del Señor en medio del reclutamiento de los discípulos. Ellos estaban encerrados. Miren qué notable, ¿no? Por miedo estaban encerrados. ¿Quiénes estaban esa noche? Ya era la noche del domingo. Como dijimos, María Magdalena, madrugada del domingo. Las mujeres, posiblemente, media mañana. Pedro, posiblemente mediodía. Los que iban camino a Emaús, posiblemente a media tarde. Todo un día lleno de apariciones. Y llegó la noche.
Y Jesús entró ahí, atravesó la pared. Cuando estaba sentado les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban recluidos, encerrados literalmente. Y yo quiero hacer un llamado a la iglesia con esta aparición del Señor. Hay un muchachito de un hermano querido de Santiago de Estero, Guillermo, grabarnos un mensaje para las iglesias, o perdón, alguien que me hizo una pregunta al respecto, ¿cuál sería el mensaje para las iglesias? Bueno, yo no quiero tener, no soy ningún, obviamente, ningún apóstol ni nada para dar un mensaje especial. Pero este es el mensaje de la iglesia encerrada. ¿Sabe qué nos ha dicho el Señor, hermanos, con esto? Que nos pueden quitar los templos y que no necesitamos los templos para ser iglesia. Nos vamos a tener que preguntar seriamente acerca de los programas que hacemos para que la gente venga, siempre que la gente venga en vez de que la gente vaya. Nos hemos acostumbrado a la vida de templo en vez de la vida de iglesia. Nos hemos acostumbrado a amar a los reunidos, amar a las reuniones más que a los reunidos. Nos hemos acostumbrado a cantar a viva voz un domingo en vez de vivir a Dios de verdad. Nos hemos acostumbrado a ofrendar con el bolsillo en vez de poner el corazón y separar nuestra ofrenda como iglesia. Nos hemos olvidado de hacer discípulos, invitar a reuniones y nada más. Nos hemos olvidado del yendo, haciendo conferencias interminables acerca del ir a las misiones, con lo cual parto, adhiero y estoy muy feliz por eso. Y un día me puede tocar a mí o a alguna de mi familia, pero nos olvidamos del yendo de todos los días para ser discípulos. La vida de templo nos ha superado. Casas cerradas, templos abiertos. El Señor decía a Pedro, hospedados los unos a los otros, no para las conferencias, para que tu casa y la mía se transformen en un lugar de luz. Sin embargo, no hemos hecho eso. Nos hemos olvidado de las casas, al punto que no son refugios para los demás. Nos hemos olvidado de los pastores, porque asociamos los pastores en la iglesia. Ellos son los que mandan y no nos hemos dado cuenta que nuestros ancianos, los pastores de la iglesia, son siervos como usted y como yo, para que también los podamos acompañar a ellos. La vida de templo nos ha superado, estamos encerrados. Por eso Jesús dice, nada más, en medio del reclutamiento, del autorreclutamiento, del aislamiento. Yo podríamos haber puesto tranquilamente aislamiento. Tenemos que estar separados del mundo, pero estamos en el mundo para predicar. Jesús dijo, como el Padre me envió, yo os envío. Así terminó la jornada del domingo. Y yo quisiera orar en este momento. Yo no sé cuál de estas apariciones más ha tocado tu corazón. Quizás estás abatido, estás abatida. Quizás estás descreído, descreída y necesitas otra vez que Jesús sea el Señor de tu vida para creerle en todo y a todo lo que Él dice. Quizás el remordimiento no te deja en paz, siendo que Jesús te perdonó y necesites otra vez encontrarte con los ojos del Señor. Como Pedro, quizás estás aturdido como Cleofas, hablando de lo que sucede y haciendo análisis políticos, económicos y financieros que no llevan a ninguna parte, más que aturdirnos y nos somete. O quizás estás aislado y recluido del mundo y creíste que por dedicarte a tu trabajo, y yo creímos que por nuestro trabajo y hacer de la iglesia solo un salón, estamos obedeciendo al mandato. Llegó el momento de que la iglesia diga, vamos a ser discípulos. ¿Dónde? En el yendo nuestro de cada día. Vamos a orar al Señor. Y yo quiero que bajes tu cabeza allí donde estás. Yo no sé, pero quisiera terminar en esta noche para aquellos que todavía no han creído en Jesús. Jesús murió, pero resucitó. No sigas buscando entre los muertos a Jesús. Está vivo. Y a veces a Jesús lo seguimos buscando entre teorías muertas, hombres que se han muerto, ¿no? Jesús no está ahí, por más grandes hombres que hayan sido. A veces lo buscamos en libros y todo está, todo muerto, excepto Jesús. Él está vivo, no lo busques allí. En la cruz de Jesús derramó su sangre porque hoy te quiere perdonar. Qué encuentro maravilloso. ¿Querés hacerlo? Decirle, Padre Dios, en esta noche te pido perdón. Creo en ti, Jesús amado. Me arrepiento de mis pecados. No quiero tener más dudas. Me entrego, Señor, a ti en el nombre del Señor Jesús. Y a todos mis amados hermanos, en este domingo de resurrección, pedile al Señor volverte a encontrar con Él que está vivo.
traicionado fue. El precio de nuestra maldad fue puesto sobre él. Soportó dolor y En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma canta